Amamos a Jesús. Amamos a las personas. Amamos adorar. Somos su iglesia. Nuestra casa, el mejor lugar de adoración. Iglesia, La Puerta In-House. Espíritu Santo, yo te pido que seas tú revelando a nuestros corazones y a nuestras mentes, iluminando y dando entendimiento de tu palabra, Señor. Venimos aquí hoy a celebrar que tú triunfaste y que nos hiciste libres, pero también a compartir tu palabra de una manera práctica y que podamos llevarla, Señor, a la realidad de nuestras vidas. Yo te pido que crezca la fe de tu iglesia, Señor, y que hoy nos vayamos de acá retados a seguir creciendo en la fe, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos en nuestra serie Que se abran los cielos. Recuerdan, y venimos hablando de la fe. Comenzamos o recordamos más bien que sin fe es imposible agradar al Señor. Y hace 8 días veíamos que hay una fe natural, que es la que nos hace caminar por la vida, pero que debemos tratar de movernos en esa fe sobrenatural, que es esa fe que logra lo que normalmente otros no logran. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nos acerquemos, que nos arriesguemos, que toquemos su manto, que creamos. Y esa fe que sobrepasa es esa fe que no duda, es esa fe que no se conforma, es esa fe que no desiste ante el primer no de Dios. Es esa fe que persiste, es esa fe que persevera, y es esa fe que descansa y se afinca, decíamos, en el poder que hay en el nombre de Jesús y en la verdad de su palabra. Bien, vamos a continuar entonces hablando de la fe, pero de una fe que podamos llevar realmente a conquistas. Una fe que hace que nosotros realmente podamos agradar al Señor. Y hoy quiero hablar de experiencias en iglesias. ¿Cuántos de ustedes, levántenme la mano, han venido de otras iglesias? Wow, la mayoría. No sé cómo han sido sus experiencias, pero le voy a contar parte de las mías. Si usted se identifica con alguna, bien. Si no, quiero que piense y que vaya un poquito más allá de su recuerdo, independientemente que sea bueno o malo que tenga usted de sus experiencias anteriores. ¿Alguien ha escuchado hablar de la familia Greenleaf? Sí, muy bien. Es una serie. Los Greenleaf en la serie son una historia de una familia que lidera una mega iglesia en Memphis, pero sus negocios y sus vidas están marcados por la avaricia, por el adulterio, por la manipulación, entre otros pecados. Y es una serie increíble porque realmente muestra rasgos interesantes del carácter de una familia que, después de haberse convertido al cristianismo, navega por arenas movedizas por la ambición de poder y de fortuna y por su egoísmo. En la temporada 1, ¿qué sucede? La temporada 1 termina cuando pierden ellos la iglesia. Después de ser los líderes de esta gran iglesia, la pierden, y entonces entran en un periodo de una profunda reflexión sobre lo que estaban haciendo.
y se arrepienten genuinamente. Y entonces, después de confesar todo lo que habían hecho equivocadamente, comienza una nueva temporada en su caminar de fe. Esa es la siguiente temporada de la serie. Yo no la he visto, pero vamos a ver qué pasa. Bien, me llamaba la atención. Yo decía, wow, ¿cómo pueden pasar todas estas cosas en una familia pastoral? Si se supone que deberían ser el ejemplo, se supone que deberían ser gente con un corazón sano y diferente, y muchos tal vez pensamos que deberían ser casi que perfectos en todo, y resulta que es una serie con la que yo me identifiqué porque he conocido muchos testimonios en ese sentido. Alguna vez un amigo de nosotros de una iglesia chilena nos compartía. Yo le preguntaba, ¿cómo es tu iglesia? ¿Qué pasa cuando existe alguna condición difícil en alguna familia? Y él me decía que allá en esa iglesia lo que hacían era que cuando descubrían algún pecado, llamémoslo, deliberado en alguna familia, algo complicado, algún adulterio, algún robo, alguna situación compleja a nivel de liderazgo, entonces lo que hacían era exponerlos públicamente delante de toda la congregación. Es decir, les daban la oportunidad de que se pararan aquí donde yo estoy y dijeran, miren, confesamos nuestro pecado abiertamente. Y los que no lo hacían, entonces les daban un empujoncito, o sea, los obligaban más o menos. Y ahí solamente había dos opciones: confesar públicamente su falta y entrar en un proceso de restauración, o irse de la iglesia en total vergüenza por haber sido sometidos al escarnio público en su misma comunidad. Wow, yo decía, Señor, guárdame, guárdanos. Durísimo. A mí, no sé, no entiendo esa cultura, pero a mí me parece algo, no sé, tal vez, en una opinión mía, no creo que no es el manejo que hay que darle. Bien, si hay algo que nos daña la fe, es ver que en la iglesia donde estamos, la gente no es tan perfecta como creíamos, o como parecen, o como aparentan ser. Yo en mis experiencias de iglesia también tuve que vivir situaciones que me confundieron, y le voy a contar algunas. En algún momento un anciano de la iglesia tenía un taller y le llevé mi carro para que me lo arreglara, y era un arreglo de 500,000 pesos, y terminó reteniéndome mi carro durante 4 meses, y la cuenta eran 5 millones de pesos. Hace 15 años yo decía, pero ¿en qué momento llegamos acá? Y yo le decía, no tengo con qué pagarte eso, pero pues déjame sacar mi carro, yo lo vendo y pues te pago, pero pues no sé qué le hiciste a mi carro, ¿cierto? Y no me permitió hacerlo. Bien, me preocupaba mucho. Yo decía, ¿yo en qué momento fallé? Y yo creía que yo estaba actuando correctamente y él no. Pero había un problema ahí, y es que yo era un pobre pecador que recién llegaba a la iglesia y lo único que buscaba era alguien, no sé, que me ayudara en mi caminar. Pero él era un anciano de la iglesia. Se supone que un anciano de una iglesia tiene que actuar de otra manera y ser cuidadoso. Bueno, entonces yo busqué apoyo en las autoridades más altas. Me mandaron a pedirle perdón. O sea, además de todo, tengo que ir a pedirle perdón. ¿Perdón por qué? No entiendo. Qué incoherente. Es una experiencia mía. Otra, mi mamá espiritual, la señora que me amó, que me presentó a Cristo, que me invitó a hacer la oración de fe, que me impulsó, que me discipuló en mis primeros pasitos, que me ayudó, terminó traicionándome.
Eso me confundió mucho, al punto que siendo una gran líder de esa iglesia, le costó su ministerio y tuvo que irse de la iglesia porque su falta fue muy grave. Otra situación, me enteré que alguien tomaba los diezmos indebidamente y coqueteaba con las niñas de la iglesia. Y al parecer todos lo sabían, pero nadie decía nada ante la amenaza de: cuidado, no toquen al ungido de Jehová. Yo hasta ahora estaba aprendiendo qué significaba eso. Y entonces resulta que no había ningún ungido de Jehová. Simplemente era alguien que le habían dado una posición y abusaba de ella. Y nadie era capaz de hacer nada por temor, por su cercanía a las cabezas principales. Otra situación, alguien un día utilizó el púlpito para pedir a toda la congregación que hicieran una ofrenda para cambiarle el carro al pastor por una camioneta nueva. Wow, yo decía, bueno, si ustedes me quieren cambiar el carro, yo no me pongo bravo. Yo le recibo la ofrenda. No hay ningún pecado en eso. El punto es que el púlpito no es para eso. Este púlpito es para predicar la palabra de Dios y hay que tener respeto y reverencia. Y estas situaciones confunden a la iglesia, sobre todo confunden a las personas que están comenzando hasta ahora a entender de qué se trata una iglesia. Estuve 5 años en el ministerio de la alabanza, donde me hablaban de que teníamos que buscar la santidad, y domingo a domingo muchas veces tenía yo que venir a subirme al púlpito a adorar con ministros que yo sabía que la noche anterior habían estado en pecado sexual. Se supone que eso no debe pasar. Bien, después continué, he ido por varias iglesias. Quiero que me entiendan que este mensaje no es para hablar mal de las iglesias. Me van a entender un poco más adelante por qué estoy contando esto. Simplemente porque es real y pasa. Porque a veces creemos que eso no pasa en una iglesia, porque no debería pasar, y pasa. Y no solamente pasa en una iglesia, pasa en muchas, tal vez en todas. Y no es sano para la iglesia que este tipo de situaciones sucedan y que queden en lo oculto. Después me trasladé, pasé por otras iglesias en diferentes tiempos, pero llegué a otra iglesia. Estaba buscando algo diferente, algo donde pudiera continuar mi proceso. Y entonces alguien me habló de otra iglesia y llegué allá y me explicaron y me dijeron: mira, aquí hay un proceso muy interesante donde puedes descubrir, o mejor, sanar tus emociones, sanar tu pasado, sanar tus malas experiencias, tener sanidad emocional y de tu alma, liberación, etcétera. Y aquí puedes tener un crecimiento y puedes llegar a ser líder y puedes llegar a estudiar teología y puedes llegar a ser pastor y puedes. Yo, wow, eso me encanta, me gusta. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Y esta amiga mía me dijo: mira, lo único que tienes que hacer es trabajar seriamente en tu proceso. Entra en un proceso y concéntrate en el proceso. Le dije: bueno, ok. Me dijo: mira, vas a tener que rendir cuentas. Oh, ok. No me gusta mucho, pero bueno, le hacemos. Rendir cuentas quiere decir que yo tengo que decirle a alguien, tengo que contarle a alguien semana a semana, o no sé, con determinada frecuencia, cómo va mi vida, cómo van mis luchas, abrirle mi corazón y decirle: me pasa esto, hice esto, logré esto, volví, me caí en esto. Rendir cuentas de mi vida a alguien. Le dije: ok, lo hacemos. Otra, vas a tener un líder con quien hablar y que te va a acompañar en tu proceso. Dije: oh, perfecto, alguien me va a acompañar, genial, me encanta, gracias.
Y lo más importante, me dice ella, es que vas a ser libre. Porque el proceso está diseñado para que puedas desnudar tu alma y encontrar sanidad emocional, sanidad de maldiciones, eliminar hábitos de pecado, tener procesos de perdón, liberación de ataduras, echar los demonios que le queden afuera. Yo decía, wow, yo quiero eso. Me gusta la candela. Me gusta el power, no me gusta la pasividad mucho. Me estreso cuando estoy muy pasivo. Le dije, yo quiero eso. Dame más, dame más. Entonces decía, listo. Lo más importante es que mires con expectativa lo que vas a emprender. Pero sobre todo, tienes que ser honesto y exponer tu pecado a la luz. ¿Alguien quiere pasar acá y exponer su pecado a la luz? No es fácil. Como, ¿por qué voy a exponer mi pecado? Claro, esto no se hace públicamente como en la iglesia de mi amigo chileno. Es diferente. Se hace en la intimidad. Pero dije, eso suena muy bien. Y entonces me tengo que desnudar. Wow, es complicado desnudar el corazón. Me dijo, sí, tienes que hacerlo si quieres encontrar libertad. Te van a ministrar. Ministrar es que alguien va a orar por mí. Y tu libertad depende de la exagerada honestidad que tengas con el Señor. Aprovecha tu proceso. Ese fue el consejo de esa persona. Me dijo, tienes que ser excesivamente honesto con el Señor, no con otras personas. Tienes que desnudarle tu corazón al Señor. No porque el Señor no lo conozca, claro que sí, es porque al desnudar nuestro corazón, al exponer, al reconocer lo que sabemos que está mal, somos libres. Viene la sanidad, ahí ocurre el milagro de la sanidad. Lo primero que te quiero decir hoy, iglesia, es: lo que trae libertad a tu vida no es conocer acerca de Dios, no es conocer acerca de Jesús. Eso es conocimiento. No es repetir la oración de fe que muchas veces hacemos sin fe. Por eso no pasa nada. Tampoco está en lo espectacular del lugar a donde vamos o de la iglesia donde estamos. Nos gusta, nos llama la atención lo espectacular y decimos wow, y brincamos así como yo estaba brincando acá, y soy libre, y soy libre. Pero yo salto porque realmente soy libre. Pero también puedo saltar por emociones o porque la música me gusta, pero mi corazón sigue atado. No soy libre. Lo que me hace libre no es que yo salte y brinque o la música. Lo que me hace libre es diferente. Es desnudar mi corazón delante del Señor. Lo que trae libertad es cuando te quitas la máscara de perfección detrás de la cual todos de alguna manera nos escondemos. Utilería. Nos gusta no. Aprendemos a ocultar nuestras debilidades porque no queremos que nadie nos descubra, no queremos que nadie nos lea, no queremos que nadie nos vea. Y tenemos que aprender a ser honestos. Se llama vulnerabilidad. ¿Les suena esa palabra? Chévere, ¿no? Vulnerabilidad. Está de moda, pero les tengo otra más cool todavía. Disruptivo. ¿La han escuchado? ¿Cierto? Bueno, esa es la palabra de moda. No son palabras nuevas, son términos
Esos términos no son nuevos, lo que pasa es que están de moda. Pero mi pregunta es, ¿realmente sabemos qué es ser vulnerable y qué es ser disruptivo? Bien, pues vulnerable en el contexto que se lo quiero mostrar es saber que somos frágiles y que fallamos. Ser vulnerable es no tener temor de reconocer que pecamos y que necesitamos de la gracia de Dios. Eso es ser vulnerable. Es decir, que yo me quito mi máscara y le digo, Señor, esto es lo que hay. That's it. Ser vulnerable es reconocer que necesitamos del Señor, de su gracia y de su misericordia que sana. Y entonces, ¿qué es ser disruptivo? Disruptivo es producir una ruptura, por definición es eso. Producir una ruptura para propiciar una renovación radical, es decir, un giro. Me encanta porque veo que disruptivo tiene mucho que ver con el significado de arrepentimiento, de arrepentirse. Algo disruptivo es que yo vengo en esta dirección y de pronto paro y genero yo mismo un quiebre y tal vez genero una crisis, pero me alineo de nuevo con el norte de la brújula y entonces doy un giro. Arrepentimiento es eso. Arrepentimiento significa cambio de dirección. Si yo vengo caminando mal, pues hago un alto en el camino y entonces me redirecciono. A veces tenemos que hacer cambios disruptivos. Pero la vulnerabilidad y la disrupción y el arrepentimiento y ese giro que es la nueva vida que Jesús nos ofrece, tienen enemigos, y les voy a hablar de dos enemigos. El primero es una vida aparente. Llevar una vida aparente, es decir, esto, escondernos detrás de una máscara. Escuchamos hablar de la trampa de las redes sociales. ¿Y por qué quise traer ese ejemplo? Porque es que las redes sociales son pura apariencia, en su gran mayoría. Apariencia, filtros, estamos llenos de filtros. Este mensaje se llama Iglesia sin filtro. Estamos llenos de filtros. Los que son expertos en marketing digital saben de qué les estoy hablando. Entonces yo veo, entro y veo, conozco personas que proyectan una imagen que no es lo que realmente son. Muchas veces la imagen que proyectamos en nuestras redes sociales tienen más que ver con lo que quisiéramos ser o lo que quisiéramos mostrar que lo que realmente somos. Entonces ponemos filtros para ocultar las pecas, ponemos filtros para ocultar las orejas o las ojeras, ¿cierto? Ponemos filtros. Lo digo porque veo en redes sociales personas que conozco y yo digo, pero ellos no son así, yo los conozco. Qué fantoches, qué carretudos, oiga, que yo los molesto a veces a mis amigos, les digo, oiga, le quedó bueno el montaje, ¿no? La foto, los molesto. Pero veo que quieren vender una imagen de algo que no son realmente, o que dista de lo que realmente son. Me encuentro con personas diferentes y crean personajes irreales a través de las redes sociales. Llenan sus fotos de filtros para cubrir sus imperfecciones. Hace poco vi una valla, salí de un centro comercial y vi una valla que me impactó. Eran unas mujeres normales, no eran así, gorditas, no sé. Y me impactó, dije, uy, eso es una foto real. Me pareció una foto real. Uno está acostumbrado a ver otro prototipo de mujeres y de hombres también.
pasa, Señor? Pasa con esas abdominales. Y me llamó la atención y yo decía, hace mucho tiempo no veía una publicidad con gente real. Nos volvemos, discúlpenme la expresión, hipócritas. El término hipócrita viene del griego y eran los teatreros, los actores. Los hipócritas eran los actores, y entonces ellos actuaban y se ponían máscaras, y generalmente tenían que hacer ver que ellos eran muy buenos en todo, que no había nada malo en ellos. De ahí viene la palabra hipocresía. Por eso Jesús decía a los fariseos, hipócritas, porque les decía, ustedes se esconden detrás de toda esa vestidura de perfección y tienen sus corazones podridos, están esclavos allá ustedes. No son libres, hipócritas, les decía él. Y entonces la hipocresía nos lleva a fingir cosas que no somos. Y donde más fingimos, irónicamente, es en la iglesia, porque nos da miedo que nos descubran, porque en la casa a puerta cerrada cometemos errores, podemos gritar, podemos enojarnos, pero en la iglesia no, porque en la iglesia soy el pastor. Y entonces, ¿qué van a pensar de mí, del ungido de Jehová? No, soy un pecador igual que ustedes, que estoy parado aquí por la misericordia y la gracia del Señor, que fui limpio por su sangre y redimido, al igual que ustedes. Recuerdo que hace tiempo se ponían de moda dichos en las iglesias, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos? Hola, ¿cómo estás? Y entonces por allá decía, bien, pastor, bendecidos y en victoria. ¿Se acuerdan? ¿Quiénes son de vieja guardia aquí? Bendecidos y en victoria. Y yo los escuchaba y yo decía, ¿cuál bendecido? Eso no es cierto. ¿Cuál victoria? No es cierto. Pero nos gustaba como que pensamos que cuando hablamos de esa manera, no sé, algo va a pasar. No, así no somos libres. Somos libres realmente cuando exponemos nuestro corazón al Señor. No siempre estamos bendecidos y en victoria. Amén, muchas veces sí, pero otras no. A veces decimos, soy un bendecido, sí, pero no estás bien. Estás herido, estás llevado y quieres seguir viviendo detrás de esto. Y llegas a casa y te quitas tu máscara y te ves en el espejo y tú sabes lo que eres. No tiene sentido. Los Greenleaf tenían otro dicho que es más, creo que es más conocido. Y entonces uno decía una parte y los otros le contestaban. Entonces alguien llegaba y decía, Dios es bueno todo el tiempo. God is good all the time. All the time. Ah, y entonces uno lo dijo, uy, eso suena chévere, voy a llevar eso para la iglesia, decía yo. No, son muletillas. Como decir, hola, ¿cómo estás? Bien. ¿En serio estás bien? No. A veces estamos mal y nos da miedo decir que estamos mal. No es un pecado decir que estamos mal. A veces no sabemos qué hacer y por orgullo o por temor no nos dejamos ayudar. ¿Es Dios el que es bueno todo el tiempo? Sí, nosotros no. Él sí, Él es bueno todo el tiempo, nosotros no. Nosotros no somos tan buenos como creemos, ni estamos tan bien como pensamos, y necesitamos a ese Dios lleno de gracia y de amor. Romanos 3:23 dice que es así porque todos hemos pecado y no tenemos derecho a gozar de la gloria de Dios. Otra versión de Biblia dice, todos por el pecado están destituidos del reino de Dios. No hay uno solo que no necesite. Todos los seres humanos sin excepción. No hay uno solo bueno. Imagínese el más bueno que usted crea tener. No es bueno delante de Dios.
Todos necesitamos ser cubiertos por su gracia y dejar que Él nos limpie. Romanos 10:11 dice: todo aquel que cree y confía en Cristo jamás será defraudado. Por eso no debemos tener temor a exponer lo que hay en nuestro corazón. ¿Para qué? Para ser libres. Cuando yo expongo mi pecado, mi falta, soy libre. A veces cuando las personas me dicen: pastor, tenía este taco hace años, pero finalmente lo pude hablar y ya lo solté, y le dije: listo, lo soltaste, ven, oramos. Vamos a orar. Creemos en un Dios bueno y misericordioso, pero tenemos que aprender a ser libres. Y quiero centrarme hoy en esta palabra, Salmo 32, del 1 al 5. Espero que lo alcancen a ver ahí. Salmo 32, del 1 al 5, y dice lo siguiente: qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia. Qué alegría a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta. ¿Sí ven? Los que llevan una vida de total transparencia. Eso es lo que el Señor quiere, que seamos transparentes, que no tengamos guardados, porque Él conoce tu corazón y el mío. Pero Él quiere que seamos personas transparentes, que podamos decir, como les dije hace un momento: esto es lo que hay, esto es lo que soy. Vamos a ver cómo lo podemos mejorar con la ayuda de Dios. Ese es el caminar cristiano. Mientras que me negué, continúo leyendo, a confesar mi pecado, miren esto, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Muchas veces las enfermedades, sobre todo las huérfanas, que no se conoce una raíz o que tienen una raíz emocional, pueden ser el resultado de un pecado que llevamos cargando por años y no lo hemos querido exteriorizar. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como el agua al calor del verano. Pero ojo a esto, miren lo que dice el salmista: finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije: le confesaré mis rebeliones al Señor, y tú me perdonaste y toda mi culpa desapareció. Libertad. En la confesión de pecados hay libertad. Este es el segundo enemigo de la libertad. Vive tus procesos. Creo que fue el mejor consejo que me pudo dar mi amiga. Me dijo: deja de mirar a los demás. Cada quien tiene lo suyo. Tú vive tu proceso, tú camina con el Señor, tú pelea por tu libertad, y por el camino a los que tú puedas ayudar, ayúdales, y si no les puedes ayudar, ora por ellos. Pero deja de estar mirando las faltas en los demás, porque por estar mirando las faltas en los demás no ves las tuyas. Y tu libertad solamente la puedes pelear tú. Deja de mirar y criticar a otros, ora por ellos, enfócate en lo tuyo. Te quiero decir algo, mira. Si Satanás, si tú ya eres cristiano y ya recibiste tu salvación y tienes el sello del Espíritu Santo en tu vida, Romanos 8:38 dice que nada podrá separarnos del amor de Dios que ha sido revelado en Cristo Jesús. Entonces, si Satanás ya no puede revertir tu salvación, créeme que va a hacer todo lo posible para que vivas sin gozo. Te va a amargar la vida, se va a encargar y va a usar esa situación oculta que tú tienes para robarte el gozo. ¿Cómo estás?
bendecido y en victoria. No es cierto, cuando sales de la iglesia otra vez vas sin gozo. El gozo tiene que ver con libertad. Por eso hoy cantábamos: somos libres, somos libres. Ese es el gozo de la libertad, el gozo de la salvación. Nadie te lo puede arrebatar. Pero el diablo sí va a venir a usar lo que tienes guardado para robarte el gozo. Es un arma de destrucción. Y si te quedas en silencio, vas a comenzar a vivir una vida de mentiras y de soledad. Conozco muchas personas, tristemente, que me dicen: después de no sé cuántos años, yo hubiera hecho esto hace 10 o 20 años atrás, tal vez no hubiera perdido mi familia, tal vez no hubiera perdido mis hijos, tal vez no hubiera perdido mi esposa, tal vez no hubiera perdido mi fortuna, tal vez no hubiera perdido el propósito que Dios tenía para mi vida. He vivido en una mentira y estoy solo. La soledad, iglesia, es aterradora. Y a mí me aterra como pastor pensar que hayan otros que caminen en oscuridad, en cárceles, atados, y que fingen estar bien. Me aterra pensar en eso. Yo quiero ver gente libre. Yo quiero ver gente realmente disfrutando el gozo de la salvación. La soledad es terrible. Te sorprenderías la cantidad de pastores que sufren de soledad, porque hay pastores que también se enamoraron del falso perfil en redes sociales, pero viven en soledad con cosas ocultas, porque les da miedo que sus comunidades tal vez descubran que ellos también son vulnerables. Detrás de corbatas finas y pintas super cool como la mía, puede haber soledad. Y no hace mucho venía experimentando, ¿cierto, mi amor? Un tiempo de soledad. Empecé a caer ahí en una soledad. Creo que le di rienda suelta a mis pensamientos y empecé a sentirme solo. Sentía que algo no estaba bien en mí, y entonces busqué un amigo que es pastor. Ya les había contado en otra prédica sobre esto. Para conversar con él necesitaba desnudar mi alma, es decir, ser franco con alguien, también de carne y hueso. Lo hago con Dios, pero a veces necesito a alguien que yo pueda mirar y decirle: mira, me pasa esto, ¿puedo confiar en ti? ¿Me guardas el secreto? Me pasa esto. Y fui donde él, porque él es un hombre que no tiene sesgos conmigo, no tiene intereses, ninguno. Y me dijo: ¿sabes qué veo en ti? Que hueles mucho a pastor. Me dijo: sí, hueles mucho a pastor. No te olvides que eres oveja. Estás dejando de oler a oveja. Eso quiere decir, estás dejando de tener intimidad con tu Señor al nivel que tú sabes que debes tener intimidad con el Señor. Diaria, confesión diaria. Le dije: bueno, ¿y qué consejo me das? Y me dijo, le dije: me siento solo. Y me dijo: no, tú no necesitas compañía, y no te vayas a rodear de más pastores. Yo pensé que él me iba a decir: no, mira, hay un congreso, te voy a invitar, te vamos a ungir, te vamos a apoyar, No, me dijo: ¿sabes qué? No te rodees de más pastores. Decía: yo tuve una experiencia y las reuniones de pastores no me gustan porque son competitivos, son aparentes, quieren mostrar números y cifras, son ególatras. Mejor rodéate de gente vulnerable, imperfecta, que necesiten de Dios. No te juntes con esos que pareciera más bien que es Dios el que necesita de ellos. La sabiduría, esa es la sabiduría del caminar de los años.
y hablábamos de Jesús, y yo pensaba en esta prédica preparándola, y quiero preguntarte a ti, ¿conoces a alguien más vulnerable y disruptivo que Jesús? Yo no conozco a nadie más vulnerable que Jesús. Jesús se mostraba como era, disruptivo, claro, porque era capaz de cambiarle la dirección a cualquiera. Ese es Jesús. Jesús es el único que puede hacer que tú cambies y des un giro radical en tu vida. Eso es ser disruptivo. Jesús era vulnerable. Él se sentaba con sus discípulos, los amaba. Seguramente les decía: mira, estoy cansado, tengo que ir voy a orar y me acuesto a dormir, voy a comer y me acuesto. Él se mostraba también con sus necesidades, siendo humano. Quiero concluir con una idea, y aquí le voy a hablar a la generación Y. ¿Dónde están los Y? Voy a hablarle a la generación Y, a la Z y a la Alfa. ¿Sí saben quiénes son? Bueno, entonces a los millennials, a los centennials y a los pandemials. ¿Dónde están? No hay aquí, o sea, no, se fueron. No, nosotros ya somos baby boomers, Fernando. Nosotros somos otra generación. Bueno, yo soy X. Yo no sé tú, ¿sí? Como baby boomer por allá, no sé. No te estoy diciendo que eres viejo, ni más faltaba. Ya casi voy de ahí, yo voy ahí detrás. Generación Y, generación Z, generación Alfa. ¿Dónde hay una generación Alfa aquí? ¿Dónde están? ¿Alguien? Majo, tú no. Bueno, ok. Yo les quiero decir algo, muchachos. ¿Ustedes quieren ser disruptivos? Como está de moda ahora. Pues nunca lo van a lograr si no aprenden a ser primero vulnerables y honestos con ustedes mismos y con los que queremos ayudarlos. Déjense ayudar. Amén. Nosotros estamos aquí para ayudarlos. Así como ese pastor me ayudó, yo estoy para ayudarte. Mi esposa está para ayudarte. Aprovéchennos mientras nos tengan cerca. Yo les propongo a estas generaciones: ¿qué tal si somos esa iglesia vulnerable y disruptiva que es libre? ¿Qué tal si nos proponemos ser esa iglesia vulnerable y disruptiva que vive la espiritualidad desde la necesidad de la gracia de Dios y no detrás de una máscara? ¿Qué tal si somos esa generación, esa iglesia disruptiva donde nos cuidamos y nos ayudamos los unos a los otros, sin juzgarnos, ni criticarnos, ni señalarnos por nuestras faltas? Porque déjame decirte que tu pecado no es más grave que el mío. Lo que pasa es que somos diferentes tal vez. Tal vez lo que me llama la atención es que el pecado del otro me asombra, pero seguramente el mío también los asombraría a ustedes. ¿Qué tal si somos una iglesia vulnerable y disruptiva que transforma vidas y que porta la presencia de Dios, que somos bendición por donde vayamos? No solamente mientras estamos acá o mientras estamos orando. Tenemos que ser, ¿quieres ser disruptivo? Eso es ser disruptivo. Sé luz a donde vayas. ¿Cuál es tu llamado? ¿En dónde te puso el Señor? En donde quiera que te haya puesto, allá donde te ponga, sé disruptivo. No seas como los demás, que los demás quieran ser como tú. Sé luz. Eso es ser disruptivo. ¿Qué tal si somos esa iglesia disruptiva en la que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad? ¿Quieren ponerme ese último versículo, por favor? Corintios. Dice Pablo: y las 3 veces que el Señor me ha respondido,
Me gustó esta versión Nueva Biblia Viva. Dice, y las 3 veces me ha respondido: debe bastarte mi amor, porque mi poder se manifiesta más cuando la gente es débil. Por eso de muy buena gana, dice Pablo, me siento orgulloso de mis debilidades. Gracias a ellas se muestra en mí el poder de Cristo. Eso es ser disruptivo. Que dice el Señor, mi poder se perfecciona en tu debilidad. El Señor obra con poder cuando tú te desnudas delante de Él y muestras tu debilidad. En ese momento, el poder de Cristo en tu vida se hace una realidad, no mientras quieras ocultarte detrás de una máscara. Que te baste mi gracia, dice otra versión de Biblia. Que te baste mi bondad, que te baste mi amor, porque en tu debilidad es donde yo me perfecciono. Señor, hoy nos presentamos delante de ti. Tú conoces mi debilidad, Señor. Te necesito. Necesito ser libre realmente. Señor, limpia mi corazón. Yo te pido, Señor, que hoy, mientras yo te confieso esto que me atormenta, esto que llevo oculto, yo te pido que rompas las cadenas, Señor, que me atan. Yo quiero vivir una vida en libertad. Permíteme ser un cristiano realmente vulnerable. Que yo no me crea mucho, Señor, para poder depender de ti. Permíteme ser disruptivo realmente, hacer la diferencia donde sea que tú me lleves, Señor. Yo hoy descanso en tu gracia, en tu misericordia, Señor. Y te pido que tu poder se manifieste en medio de mi debilidad, Señor. Y le voy a invitar a que se ponga de pie. Iglesia, la puerta